Viendo. Profesora, disculpe Dígame, la dígame. interrupción. Acaba de surgir un imprevisto en mi casa. Permíteme, y necesitan mi asistencia. ¿Me permite ir? Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Entonces, niños, ¿en qué estábamos? ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Alguien me podría, decir, por favor? Los números complejos que investigáramos. Ajá, bueno, esa fue la tarea. Pero, ¿qué vimos antes de los números complejos o antes de dejar la tarea? Lo de los números naturales. Vimos la clasificación de los números reales, enteros y bla, bla, bla. Exactamente, vimos la clasificación de los números naturales, los números reales, los números enteros. Vamos a ver qué operaciones se pueden realizar con este tipo de números antes de que pasemos a su tarea de números complejos. Les voy a compartir la pantalla. A ver, permítanme, ahorita les comparto. ¿Qué operaciones se pueden hacer con números naturales? ¿Cuáles se les viene a la mente a ustedes? ¿Cómo? Suma, resta, Ajá. punto de repetición o producto, división. Sí, preguntaba qué operaciones podemos realizar con los números naturales. Y ya me contestaba su compañero que sumas, restas, multiplicación. O sea, las operaciones básicas que nosotros conocemos son las operaciones que se pueden hacer con los números naturales. Recuerden que los números naturales, dentro de su clasificación, tenemos a los números enteros, a los números fraccionarios, los números racionales, los irracionales. Entonces, todas las operaciones que nosotros hacemos en matemáticas están dentro de nuestros números naturales. También podemos nosotros escribir los números. Por ejemplo, escribir con número y escribir con letra. Si nosotros ponemos, a ver, les iba yo a compartir pantalla, ¿verdad? A ver, ponemos un número, nosotros podemos escribirlo con letra y con número. Por ejemplo, si yo les pongo aquí, ¿cómo se escribe este número? ¿O cómo se lee ese número? 302. 302. Entonces, nosotros conocemos los números o sabemos leerlos. Escribimos 302. Y así pueden hacerlo de manera al revés. Nos dan, por ejemplo, lo que es la letra y nosotros escribimos el número. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, entonces comparto nuevamente la pantalla. Una disculpa. Bueno, comentábamos también que podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sacar raíz cuadrada. Yo creo que aquí todos sabemos sumar, todos sabemos restar, multiplicar, dividir, ¿verdad? ¿O a alguno de ustedes se le complica alguna operación? ¿De las básicas, dice? Sí, las básicas. Ah, pues no, ninguna. Yo anoche lo vi, no había nada. Ninguna, ¿verdad? A ver, vamos a ver si es cierto. Tenemos 340 más 680 menos 210. ¿Cuánto nos daría esa operación? 810.
810. Sí. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Sí, está bien. Sí, sí, sí. ¿Ya lo hicieron en su calculadora? No. No, pero ya lo en libreta y sí da. Ah, bueno. Entonces, esta, por ejemplo, es una operación básica. Tenemos una suma y una resta. Pero, ¿qué pasa cuando en la suma o en la resta agregamos lo que son signos de agrupación? ¿Conocen ustedes los signos de agrupación? ¿Signos de qué? Agrupación, signos de agrupación. Son los paréntesis. Medio Son recuerdo. paréntesis. Ya ves. ¿Solo paréntesis o hay más? Los Corchetes. Están los corchetes. Ajá, corchetes, paréntesis. ¿Cuál otro? Y las llaves. Las llaves. ¿Algún otro más o solamente eso? Cuando tenemos estos signos de agrupación debemos seguir un orden para poder realizar las sumas, restas o multiplicaciones que me están pidiendo. Por ejemplo, vamos a poner, lo siguiente es, tenemos corchete, menos 8 más 6, menos 3, menos 2. Sellamos nuestro corchete, más 4 menos 2 menos 1. Y listo. Aquí va de más. Bueno, ¿con qué operación tengo que empezar primero? Se deben hacer las sumas restas respectivas en los paréntesis y luego sumarlos dentro de cada corchete. Exactamente, tenemos que ir quitando signos de agrupación y primero empiezo con mis paréntesis, o sea, se resuelve de adentro hacia afuera. Es decir, primero voy a quitar los signos que son nuestros paréntesis y me queda mi corchete y tengo que hacer esta operación que dice acá, menos 8 más 6, ¿cuánto es? Menos 2. Menos Me da 2. menos 2. Menos, y aquí tengo menos 3 menos 2, ¿cuánto es? Menos 5. Voy a poner el paréntesis, menos 5. Cerramos corchete, más, tengo 4, menos, y 2 menos 1, ¿cuánto es? 1 1. positivo. Entonces, todavía me quedaron paréntesis, pero es para efectuar la multiplicación de los signos. Recuerden, las multiplicaciones de los signos es muy importante. Tenemos menos 2 y luego multiplicamos menos Más 5. por menos y me da más 5. Más, tengo 4, menos por más, 1. me da Menos. menos. Entonces, ya voy Más 3, simplificando o 2, reduciendo la operación. Entonces, menos 2 más 5, ¿cuánto es? 3. 3. 3. 3 positivo. Más Más 4 3. menos 1, 3. 3. 3. 3. Entonces, sumamos y tenemos 6. No sé si queda claro. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Más claro que sencillo. Bueno, entonces les voy a escribir aquí. Los signos de agrupación son paréntesis, Corchete. corchetes, luego vienen lo que son las llaves. Y Y falta viene ahí otro la que no barra me de vínculo. mencionaron. Exactamente. Una línea que se pone arriba de los números que se llama vínculo.
Entonces, vamos a hacer otro ejemplo sencillo y tenemos menos 6 menos, vamos a poner la línea del vínculo y es menos 2 menos 7 más 2 menos 1. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, tenemos que ir quitando los signos de agrupación. Entonces empiezo y me queda menos 6 menos, y aquí tengo menos 2 menos 7, ¿cuánto es? 9. 9. Menos 9. Es menos 9 y le agrego el vínculo porque todavía tenemos que hacer la multiplicación por el signo menos. Más, no sé quién tiene encendido su micrófono y se escucha mucha bulla. Omar. 1. Entonces tenemos 2 menos 1, me da 1 positivo. Oscar, no sé si sea tu micrófono, ¿lo podrías apagar tantito? Gracias. Tenemos entonces que hacer la multiplicación de este signo menos por este otro signo menos, ya tenemos menos por menos, me da más. Más. Y sería menos 6 más 9 más 1. ¿Cuánto nos da este resultado? Menos por menos más. Ajá, ¿y cuánto nos da este resultado? Da Tenemos 4. menos 6 más 4 9 positivo. más 1. Tenemos Cuatro. como resultado 4. Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda con los signos de agrupación. No. Está bien. Diré que no. Bueno, entonces son algunas operaciones básicas. Y recuerden que nos saltamos las sumas, multiplicación, división, porque en teoría, pues todos sabemos hacer esas operaciones, ¿verdad? Yes. Bueno, voy a poner una operación que creo que es el coco de la mayoría. Si tenemos 3 medios más 5 sextos menos 3 octavos, ¿cómo quedaría la operación? Ay, caramba. Creo que tengo mal el método, pero creo que son 12 quinceavos. Sería un entero 23 24 avos. A ver, perdón, Oscar, ¿cuánto dijiste tú? 12 quinceavos. 12 quinceavos. ¿Y Ángel, cuánto dice usted? Un entero ¿Un entero? 23 24 avos. 23 24 avos. No sé quién da más, quién da menos. ¿Alguna otra respuesta? Ahorita vamos a checar cuál de las respuestas está correcta. ¿Alguien más ya lo hizo? ¿Alguien más? A mí me salió 47 sobre 24. 47 sobre 24, que equivaldría a lo que nos dio su compañero de un entero 23 24 avos. Bueno,
¿Alguien me puede decir cuál es el procedimiento para resolverlo? ¿Cómo resolvemos esa suma y resta de fracciones? Son cruzados. Ajá. Bueno, hay una manera que se puede hacer por medio de letras para, por ejemplo, se multiplica primero 3 por 6, Ujú. después 2 por 5, y eso se le suma. 3 por 6 sería 18, más 10, entre 12, que es el producto de 2 por 6. Ajá. Primero haces la suma y después haces la resta. Y ya después de ese resultado, igual, pero en vez de ponerle la suma, ya se le resta. Bueno, ¿y se acuerdan de algo que se llama mínimo común múltiplo? Sí, Sí. ¿Qué tengo que hacer con el mínimo común múltiplo? ¿Cómo se hace el mínimo común múltiplo? agarrar los 3 de abajo. Los tres de abajo, o sea, los denominadores. Sí, 2, 2, 6 6. y 8. ¿Y luego? Tiene mitad. Sacamos mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. 3, Mitad de 8, 4. 4. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí, sí, todavía hay. 4. Sí, solo de Todavía 4. tenemos mitad. Aquí queda igual 1, porque no tiene mitad. 3. Bueno, aquí nos referimos a que no tienen mitad exacta, porque de ahí sí tienen mitad. Pero aquí es 3 y mitad de 4, 2. Sigue habiendo mitad. Mitad es 1, 1, 1, 3. 3. ¿Seguimos Tercia. ahí o ya terminé? La Sacamos tercia. tercera Tercia. y nos da 1, 1 y 1. ¿Y ahora qué hacemos? Se multiplica números. de abajo hacia Multiplicamos arriba. todos estos números. 2 por 2, 4. 4, Por 2, 8. 8, Por 3, tenemos 24. 24. 24. Y ese sería nuestro denominador en común para los tres valores que tenemos acá. Y ahora lo que hacemos es 24, lo dividimos entre el primer denominador, que sería 24 entre 2, son 12. 12. Y lo multiplicamos por 3, entonces sería 12 36. por 3. Más, hacemos lo mismo con la siguiente fracción, 24 entre 6, ¿cuánto es? 4. Lo multiplicamos por 5. No, perdón, es signo menos. Y tenemos 24 entre 8. 3. Nos da 3. 8. A 3, perdón, 3. 3. Y ya hacemos las multiplicaciones en el numerador. Entonces, en el numerador tenemos 12 por 3. Tenemos 36. 36. 36. Más 4 por 5. 20. 20. Tenemos 20. 20. Menos 3 por 3. 9. 9. 9. 9. Y en el denominador tenemos 24. Entonces, ya podemos sumar en el numerador todos los valores y hacer la resta. Entonces, 36 más 20 son 56. 56. Son 56. Menos 9, 47. Sobre 37, 24. 24. La respuesta puede quedar así o así como está acá. No sé quién se escucha mucha bulla cuando pone su micrófono. No sé si está en dos dispositivos, que a veces eso hace que se escuche la interferencia. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda de la suma de fracciones y cómo se emplea el mínimo común múltiplo. ¿No? Bueno, entonces eso es el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a recordar el máximo común divisor. El máximo común divisor es muy parecido al mínimo común múltiplo, pero tiene algunas diferencias.
Para empezar, a ver, voy a poner dos números, 18 y 24. Queremos calcular el máximo común divisor. ¿Cómo puedo hacer para calcular el máximo común divisor? ¿O cuál es la diferencia con el mínimo común múltiplo? ¿Se multiplica? ¿Se multiplica aquí en 18 y 24? No. O sea, ¿qué entienden ustedes por máximo común divisor? Un número que divide esos números por igual. Exactamente, tengo que buscar cuál es el número que va a dividir a 18 y 24 y el más grande. ¿Cuál es el número más grande que puede dividir a 18 y 24? Y El tenemos que 6. hacer lo mismo que hicimos acá, descomponer al 18 y el 24 en sus factores primos, sacándole mitad, sacándole tercera, sacando quinta, séptima y así hasta que terminemos. Pero acá hay una diferencia. Si se fijan aquí en el mínimo común múltiplo, en la segunda vez que calculamos el mínimo común múltiplo, o el segundo 2 que pusimos, para 3 ya no teníamos mitad y para 1 tampoco, pero aún así seguimos. En cambio aquí en el máximo común divisor tenemos que sacar mitad, tercera o quinta y así seguirle, siempre y El cuando 6. los dos tengan el mismo, sean divisibles. Sí, por ahí escuché que es el 6. Vamos a ver cómo se calcula. Empezamos con mitad. ¿Puedo sacar mitad a 18 y a 24? Sí. 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 Mitad de 18, ¿cuánto es? 9. Es 9, 9. Y mitad de 24 12. 12. 12. es 12. ¿Todavía puedo seguir sacando mitad a los dos números, a 9 y a Ya no. 12? Ya Al no. No, 12. ya no. Ya no. 12 sí Sería tiene tercera. una mitad exacta, pero Tercia. 9 ya nos daría con punto decimal. Entonces, pasamos a la siguiente que es tercera. Tercera. Tercera de 9 2. 3, es 3 3. y tercera de 12, 4. 4, tercera de 12, 4. 4. 3. ¿Por qué tercera de 12? 4. Es 4. Entonces ahí ya nos quedan dos números que es 3 y 4 nada más. Como podemos ver, aquí ya no puedo seguir sacando tercera y no puedo sacar mitad porque estos números ya no coinciden. Entonces hasta ahí terminamos. Terminamos ahí y nuestro máximo común divisor, como bien habían dicho, es 2 por 3, que sería 6. No sé si recuerdan esta parte o alguien tiene dudas. Ninguna. estamos bien. ¿Alguien sabe la definición de números primos? Porque eso es lo que estamos empleando ahorita, los números primos. Que solo son divisibles entre uno y entre el mismo número. Sí. ¿Cómo se llama su compañero? ¿Quién es Sonic? Se me fue su nombre. Orlando. Bueno, te voy a poner aquí para que yo sepa que tú eres, porque luego nada más veo que me comentas y no sé quién es el que está escribiendo. Correcto, no sé quién habló, pero también lo mencionó su compañero Orlando aquí en el chat. Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre sí mismo y la unidad. Entonces, si hacemos una lista de los números primos entre el 1 y el 100, ¿quiénes serían? Vamos a ponerlos aquí. Vamos a poner entre el 1 y el 100 nada más.
¿Quiénes son nuestros números primos? Váyanmelos dictando ustedes. Recuerden, solo pueden ser divisibles entre ellos mismos y El- entre la unidad. Algunos autores toman en cuenta el 1 y otros no. Entonces Por el podemos... momento no la vamos a tomar en cuenta porque pues es divisible entre el mismo, pero también es la unidad, entonces vamos Entonces a saltearnos el 1. empezaríamos con el 2, 2, 3, A ver, 2, 3, 3, ¿cuál otro? 5, 5, 7, 7, 7, 11, 11, 13, 11, 13, ¿cuál? 17, El 13, 3, 17, el 13 también, ajá, 19, 17, 19, 19, 3, 23, 29, 29, 29, 31, 31, 37, 37, 41, 41, 43, 43, 47, 47, 47, 53, 53, 53, 59, 59, 61, 61, me decían ahí. Ajá. 67, 7, 67, 71, 73, 71, 73, 73, 79, 83, 79, 83, 89 89, 97. y 97. 97. Entonces, ¿sí están de acuerdo los demás? Porque nada más escuchaba yo como a 2, 3 personas ahí. Pues yo estoy de acuerdo con ustedes. Conmigo, pues si yo solo escribí lo que ustedes están diciendo. Lo mismo, profe. Bueno, entonces ahí tenemos los números primos que van desde el 1 al 100. De ahí podríamos seguir, pero la idea es que solo pueden ser divisibles entre ellos mismos y entre la unidad. Entonces, con estos números primos son con los que nosotros trabajamos para lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. No sé si tengan ustedes alguna duda de lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿quedó claro? ¿O hacemos otro ejercicio? Yes. También, profe. Quedó claro. Sí, bueno, vamos a ver si es cierto. Voy a poner aquí es 234, 390 y 546. Calculen su máximo común divisor. Máximo común divisor. Hagan ustedes y me dicen quién es su máximo común divisor. Ah, sí salió, profesora. Profe, los números Sí, se los repito. 234, 390 y 546. 500, 390, 234, 390 y 546. gracias.
después de que pasé lista, ¿quiénes fueron los que se conectaron? Porque por ahí vi que se conectaron otras personas. Profesora, Creo que mande. nada, yo sí estuve cuando pasó lista. Ya me olvidé. A ver, Jenner dice que él está. A ver, ¿quién más? María del Carmen también. Por cierto, los únicos que me mandaron tarea de números complejos, no, o no sé si los demás lo mandaron y no llegó, es Josué Miguel, Daniel, José Fernando, Sergio Daniel, Rigoberto, Oscar Enrique, María, Luis Ángel, Brandon, Orlando, Luis Eduardo, José, Julio César y Mario Alfonso. Los demás no recibí correo de sus tareas, ¿eh? Profe, a mí me parecía que la dirección del correo que usted dio no era válida. ¿Cómo crees? Sí, lo reenvié varias veces, pero me aparecía lo mismo. Inge, Disculpe, dijo Vale. José, pero ya ¿José lo Aquino tengo. o José dijo no? O que la verdad no lo escuché. José Mina Salgado. Ah, bueno, sí, gracias. Ya tengo el máximo común divisor. Ya, a ver, permítanme, ahorita regresamos a la pantalla. No sé si los demás ya terminaron. No. Yo ya. Esperemos tantito a ver los demás. Ya. Ya, dicen por ahí. A ver, ¿cuánto es el máximo común divisor de esos tres números? Es 78. 78. Entonces, máximo común divisor es igual a 78. ¿Están de acuerdo? Sí. Creo que lo hice mal. A ver, vamos a ver. 234, 390 y 546. Siempre empezamos tratando de sacar Mitad. mitad. Entonces, 234 tiene mitad exacta, Sí. que sea entera, 117. 390, 195. 195. Y 546, 277. 200, ¿cuánto? 73. Perdón. 273. Entonces, como podemos ver, aquí se termina en 7, se termina en 5 y se termina en 3, porque quiere decir que no voy a poder encontrar una mitad exacta. Entonces, me paso a la siguiente, que sería Tercia. tercera. Sí, es 78, profe. Entonces, tercera de 117 39. 39. Tercera de 195, 65. 65. Y tercera de 273, 91. 91. Aquí donde se hace un poquito más difícil, para revisar tenemos que ver, ¿se puede sacar tercera todavía? No. No. Ya no. ¿Puedo sacar quinta? Solo de uno. Tampoco. ¿Puedo sacar séptima? No. ¿Puedo sacar onceava? Es hasta la 13ª, parece. 89. Sacamos treceava. Oh, 39 entre 13. 18. Da 3. Nos da 3. 65 entre 13. 5. Nos da 5. Y 91 entre 13. 7. Nos da 7. Hasta ahí ya terminamos y mostramos la multiplicación
2 por 3 por 13 y es igual a 78. Entonces, no sé si queda claro. Está el Profe, micrófono que se escucha mucha bulla, profe, no sé yo, si sea. Mande. Ah, con Oscar, razón. Lo hice individual. ¿Es individual? ¿Cómo individual? No entendí. Hice las divisiones individualmente y no en conjunto. Ah, lo puede hacer por separado, no hay problema. Raúl, estoy viendo el correo que me mandaste y dice Arredondo. Es Arredondo mi apellido. bueno, está bien, entonces, ¿lo puedo enviar ahorita? Sí, mándalo. Bueno, está bien. al Oscar colecciona bien raro el micrófono, ¿verdad? Sí, no sé por qué sea, se escucha mucho ruido. Sí. No soy yo. ¿Qué pasó, Jenner? Lo estoy leyendo, no sé qué va a preguntar o qué. De la tarea. Me lo mandó por WhatsApp, dice. Sí, nada más mencioné a los que me mandaron al correo. Sí me llegó tu mensaje. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda de máximo común divisor? ¿Quedó claro? Yes, Miguel. ¿El mínimo común múltiplo también quedó claro o hay dudas? Sí. Pero bien. Bueno, entonces van a resolver uno de mínimo común múltiplo. Ya hicimos uno de máximo común divisor, o bueno, ya lo resolvieron ustedes. Ahora van a encontrar el mínimo común múltiplo de 36, 48 y 60. Calcular mínimo común múltiplo. Raúl, ya me llegó tu correo. Está bien, profe. Oscar, apaga tu micro porque se escucha mucho ruido, por favor. Gracias. No sé si estés cerca de alguna televisión o algún aparato que haga que se escuche mucho interferencia. Profesora, ¿cuáles eran los números? Aquí están en la pantalla 36, 48 y 60. Ya, profe. Ya, demos explicación de los demás. Ya, profe. ¿Ya los demás Ya, también ya profe. terminaron? Ya, Ya, profe. profe. Bueno, Ya. entonces, ¿quién es nuestro mínimo común múltiplo? 720. Dice Orlando que es 720. ¿Los demás? Sí, 720. Sí, 720. Yo hablando, 720. hablando del micrófono he pagado un 720. Ajá.
No sé si tengan alguna duda de cómo se calculó ese número. No. ¿Podría repetir el proceso? ¿Sí? ¿Podría repetir el proceso? Sí. Nada más déjenme lo escribo aquí abajito porque ya no nos va a entrar. Es 36, 48 y 70. 60. Entonces, acomodamos aquí. Yo siento que es más fácil acomodar los tres números ahí, ir sacando mitad, tercera y así, todos juntos. Pero si alguno siente que es más sencillo ir haciéndolo por separado, pues también lo puede hacer, no pasa nada. Entonces, tenemos primero mitad. Sacamos mitad a los tres, si es que se puede, y tenemos 36, 18. 18, 18. Mitad de 24. 48, 24, 24. 24. 70, 30. 30. Mitad de 60 es 30. ¿Todavía puedo seguirle sacando mitad a alguno de esos números? Sí. 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 Mitad de 18 9. 9, es 9. Mitad de 24, 12, 12. 12. Y mitad de 30, 15. 15. ¿Todavía se le puede seguir sacando mitad a algún número? No. ¿Ya no? Se sacaría tercera. Puedo seguir sacando mitad a 12. pero Recuerden que aquí estamos sacando mínimo común múltiplo. Aquí ya no es máximo común divisor. Aquí no importa si, en este caso, por ejemplo, el 9 y el 15 ya no tienen mitad. Simplemente los bajamos igual y sacamos mitad de 12, 12, es 6. 6. Mitad de 15 queda exactamente igual. Sigue Aquí habiendo mitad. todavía puedo seguir sacando mitad, porque 6 todavía tiene mitad y es, así que sacamos el 9, mitad de 6 es 3 y aquí tenemos 15. Ahora sí, esos números que tenemos ahí ya no tienen mitad, entonces pasamos a tercera. Tercera de 9 3, es 3, 1, tercera de 3 No. es 1 5. y tercera de 15 5. tenemos 5. Sigue habiendo tercera. Entonces, checamos si puedo seguir sacando tercera. Todavía se puede. Tercera de 3 es 1, 1, 1 y 5. 5. ¿Sí me escuchan bien todavía? Porque me marca aquí que Sí, mi conexión está mal. Sí, sí. me Sí, escuchamos profe. Sí, ok. Bueno, entonces continuamos. Ya no Nos puedo sacar brincamos hasta la tercera, quinta. sacamos quinta. Entonces es 1, bien. 1 y 1. Ya cuando llegamos a esa parte de los unos, ya terminamos. Entonces, solamente hay que hacer la multiplicación. Por 2, Es 4, 2 por por 2, 2, 8. 4. Por 2, 8. Por 2, 48. 16. Por 3, 48. son 48. Multiplicamos por 3 otra vez, nos da 144. 144. Y multiplicamos por 5, nos da 720. 20. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor es que yo aquí puedo seguir sacando mitad, tercera, quinta, aunque sea solamente a un número. No es necesario que los tres tengan mitad, o los tres tengan tercera, o los tres tengan quinta. ¿Sale? Esa es la diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. No sé si queda claro. Yes. Bueno, esos ejercicios que estamos resolviendo así también se podrían resolver en un ejercicio de aplicación. Voy a poner aquí un enunciado y lo vamos a resolver, ya bien sea con máximo común divisor o con mínimo común múltiplo. Entonces, tenemos en una reunión de academia del área de matemáticas,
No es necesario que lo copien, esos PDFs yo se los voy a pasar hasta término de la clase en un link de Drive. Se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos con refresco y 12 rebanadas de pastel. Coma. La pregunta es, ¿cuántos profesores asistieron a la reunión y cuántos, aquí me faltó una N, y cuántos bocadillos, vasos con refresco y rebanadas de pastel recibió cada uno? ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos emplear acá para resolver este ejercicio? Mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Sería máximo, ¿no? ¿Máximo común divisor? ¿Qué opinan los demás? Sí, yo creo que sí, porque tiene que ir a la par tiene que ir bajando igual. Tiene que ir dividiendo los números por... Exactamente. Tenemos que encontrar entre estos. Mina, no te entendí nada, se escucha como cortado o al menos así escucho yo, no sé si los demás se escuchan así. Sí, es que Oscar se escucha mucho el... Bueno, no escuché qué decían por ahí, pero tienen razón, vamos a resolverlo con Oscar, tu micro, por favor. El máximo común divisor. Tenemos como números, está 18, voy a poner aquí, son 18 bocadillos, 24 vasos con refresco, y 12 rebanadas de pastel. Entonces, calculamos en máximo común divisor, ponemos los tres números, 18, 24 y 12. Y empezamos sacando mitad. ¿Puedo sacar mitad a los 3? Sí. 9, 12 y 12, 6. ¿Puedo seguir sacando mitad a los Sí. 3? No, solo a 2. No, ya no se puede. Entonces sacamos Tercera. tercera. Tercera de 9 3, es 3. 4, Tercera de 12, 4. Y 2, tercera de 6 es 2. 2. ¿Puedo continuar ahí o ya Ya terminamos? no. ya no. Ya terminamos. Ya no. Entonces, nuestro máximo común divisor es la multiplicación de 2 por 3 y sería 6. 6. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Ya tenemos ahí la operación, pero ahora hay que establecer la respuesta. ¿Qué me están pidiendo? Dice,
¿Cuántos profesores asistieron a la reunión? ¿Cuántos serían? 6. 6. 6. Entonces, la respuesta Es 6. son 6 profesores. Pero también me dice cuántos bocadillos, cuántos vasos con refresco y cuántas rebanadas de pastel recibió cada uno. ¿Cómo puedo saber esas respuestas? Pues es lo que Serían las, Dividir los bocadillos entre 6 pues serían las cantidades que están ahí, ¿no? y los son las y cantidades que Exacto, son sobraron. las cantidades que están aquí. Bocadillos La de 3, fueron 4 3. y 2. Vasos con refresco Son 4. 4. son 4. Y rebanadas de pastel 2. 2. son 2. Que es lo mismo que si dividen 6 entre 18, 6 entre 24 y 6 entre 12. Pero pues aquí ya lo tenemos, 3, 4 y 2. No sé si quedó claro o alguien tiene alguna duda. Todo bien. Muy claro. ¿Todo claro? Sí. Yes. Sí, sí, sí. Está claro. Bueno, entonces les dicto uno y lo resuelven ustedes y me dicen la respuesta. ¿Sale? Sí, Lo sí, voy a sí. escribir aquí para que sea más sencillo. Nada más denme chance. Entonces, el problema dice, eh, a ver, uno que no es tan fácil. Mm, dice, Gerardo fabrica un anuncio luminoso con focos de color, ay, aquí me fue una C, con focos de color rojo, amarillo y verde. De tal manera que los focos rojos enciendan cada 10 segundos. Los amarillos cada 6 y los verdes, ay, perdón, aquí, y los verdes cada 15. Aquí se movió, perdón, y los verdes cada 15 segundos. Cada 15. Coma. Si al probar el anuncio encienden todos los focos a la vez, coma, la pregunta es la siguiente. ¿Después de cuántos segundos
volverán a encender juntos. Bueno, ahí está. Resuelvan ustedes. Cuando terminen me dicen y esperamos a que terminen sus demás compañeros para checar. Ya. Bueno, esperamos tantito a los demás. Ya, profe. Otro más. Vamos a darle chance. Ya, profe. Otro más. ¿Cuántos van que ya? Llevo como 3, creo, 4, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? ¿Los demás ya terminaron? Ya, profe. Ya. Ya casi, profe. ¿Cómo van los demás? Ya, profe. Bueno, entonces yo creo que ya checamos. Disculpe. ¿Sí? Es que cuando dijo los amarillos, me pareció escuchar que dijo 6. No sé si era 6 o era 4. No, 4, ahí está en la pantalla. ¿No se ve mi pantalla? No sé, pero es que ya escuché que dijo 6 por eso. Pero ya. ¿Ya? ¿Qué usaron para resolverlo? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo. Sí, profe, también. Mínimo común múltiplo. Exactamente, aquí no podemos usar máximo común divisor. Entonces vamos a
trabajar con nuestro mínimo común múltiplo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Después de cuántos 60. segundos? 60. 60 segundos. ¿Están de acuerdo todos después de 60? A ver, vamos a ver. Tenemos que los rojos se encienden cada 10 segundos. Los amarillos cada Cada 4 4. y los verdes cada 15. Entonces me dicen que vamos a trabajar con mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo empezamos con el mínimo común múltiplo? Sacamos mitad. No importa Mitad. que todos no tengan, solamente con que uno tenga, con eso es suficiente. 10 tiene una mitad exacta, 5. es 5. Mitad de 4 2. es 2. Y mitad de 15, pues no podemos sacar un 15. número entero exacto. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí. Sí, entonces me queda 5, 1 1. y 15. 15. El siguiente sería sacar Tercia. tercera. Tercera de 5 no tenemos. 1 queda igual y tercera de 15 5. es 5. Ahora ya no puedo seguir sacando tercera, pero puedo sacar quinta. Quinta. Entonces tenemos 1, 1 y 1. Cuando llegamos a esta parte de los unos, quiere decir que ya terminamos. Entonces solamente tenemos que hacer la multiplicación de los números que nos quedaron aquí de manera vertical. Es 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12. Y por 5, 60. 60. 60. Y son segundos. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. No sé si está claro o alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Todo bien. Bueno, entonces, con eso tenemos ya vimos algunas operaciones con los números naturales dentro de toda su clasificación. Aquí estábamos trabajando solamente con los números reales. Vamos a pasar con la parte de los números racionales. Aunque ya vimos un pequeño ejemplo de los racionales, recuerden que los racionales son las fracciones. Vamos a trabajar un poquito más con esas fracciones, ya que sí he notado que a veces nos cuesta un poquito las operaciones con fracciones. No sé si sea el caso, pero he tenido bastantes grupos en los que no les gusta trabajar para nada con fracciones. No sé si sea el caso de ustedes. Como sea, maestra. ¿Ah? Aprendemos Como más. sea, ¿verdad? Yo ¿Verdad? digo que mis ¿Qué pasó? compañeros, yo digo que mis compañeros, y me incluyo también parte de ellos, les falta como un poquito de motivación ¿Motivación? ¿Cómo motivación? para que hablen pues aquí ¿A qué se en la, refiere? Ah, para que hablen. La déjalo. Si cuestión quieren es participar, que trabajar. participen. La cuestión es si tenemos No pasa opción. nada. Sí, también muchos a veces no pueden poner su audio o su micro, perdón, más bien, pero no pasa nada. Con que uno o dos participen, ya con eso basta. Se arma la plática. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces con los números racionales, que son nuestras fracciones. En las fracciones tenemos fracciones propias y fracciones impropias. ¿Alguien me puede decir quiénes son estas fracciones o cuál es la diferencia? Las fracciones propias son las que tienen un número entero. Las impropias son las que tienen un número entero y un fracción. ¿Ah? Las fracciones propias son las que tienen un número entero y un fracción. Las impropias son las que tienen un número entero y un fracción.
¿De cuáles? Las fracciones propias y las fracciones impropias. Todavía en mi pantalla, ¿verdad? Acá lo dijo, no los conozco. Sí. Sí. Aquí dice que las que son mayores de 0 pero menores de 1 se llaman fracciones propias. Acá dice, pues no me lo está leyendo. Sí, lo chequé. Por eso lo de las propias, no sé, lo de las propias es que creo que el numerador es menor que el denominador. Exacto. Con las fracciones propias vamos a tener que el numerador, recuerden, por ejemplo, si yo pongo, voy a borrar aquí. ¿Qué les gusta? De poner 3 cuartos. El número que está en la parte de arriba se llama numerador. Y el que se encuentra en la parte de abajo se llama denominador. Entonces, en las fracciones propias vamos a tener que el numerador va a ser menor que el denominador. Entonces, en las impropias es al revés. Es El lo contrario. numerador, exacto, es mayor. Es mayor que el denominador. Entonces, ese 3 cuartos sería ejemplo ¿de qué? ¿De propio o de impropia? Propias. De una fracción propia, ya que nuestro numerador es más pequeño que nuestro denominador. De aquí, de nuestras fracciones impropias, también se surgen lo que son las fracciones mixtas, perdón. ¿Cuáles son las fracciones mixtas? ¿Cuáles serían las fracciones mixtas? Aquellas que llevan de todo un poco. ¿No? ¿Mande? No son las que llevan números enteros ¿Cómo y de todo un fracción. poco? Es la ¿Pero a combinación qué del se número refiere con de entero todo un poco? y una fracción. Creo que lleva número entero y fracción. Ya lo Exactamente. googleaste. Por ejemplo. Exacto. Sí. Aquí tenemos un ejemplo de una impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador, pero esta fracción impropia la podemos convertir a una fracción mixta. ¿Cómo la convertimos en una fracción mixta? Simplificándola. Realizando la división. ¿Cuántas veces podemos dividir al 8 entre 3? Dos. No, 2. Solamente 2. Sería 2 por 3, son 6. Y nos queda aquí 2. Entonces, lo que está en la parte de arriba es nuestro entero y lo que queda como residuo es nuestro numerador de la siguiente fracción. Entonces, este 8 tercios que escribimos como una fracción impropia, la podemos escribir como una fracción mixta que sería 2 enteros con 2 tercios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una fracción mixta que es 2 enteros con 2 tercios. No sé si se entendió o hay alguna duda. Sí, profe, sí está bien. Se entendió, Bueno, profe. entonces, a ver, si tenemos 43 sextos, ¿cómo quedaría nuestra fracción mixta? Tenemos que realizar lo mismo, la misma operación. Hacemos la división, 43 entre 6,
Tenemos que ver cuántas veces podemos dividir al 43 entre 6 partes. 7. Son 7, profe, 7. 7 por 6, 42, nos queda 1, entonces sería 7 enteros, un sexto. Y ya. Oh, yeah. Y ya Órale, está terminamos. más fácil. Pero, Está más fácil este. No me Profe, yo rompo me tan- desconecté un momento. La fracción propia es aquella donde el numerador es más alto que el denominador, ¿cierto? exacto, fracción propia, el numerador es menor que el denominador. La impropia, el numerador es mayor que el denominador. Ahí lo acabo de regresar a la pantalla, no sé si lo puede observar. Y las fracciones mixtas es donde tenemos un número entero y un número fraccionario. Ya convertimos una fracción impropia a una fracción mixta. Pero ¿qué pasa si ahora me dan una fracción mixta y la quiero convertir a una fracción impropia? Si se dan cuenta, aquí convertimos este 43 sextos a 7 enteros, un sexto. Pero si ahora nos dan al revés, o sea, me dan mi fracción mixta y la quiero convertir a fracción impropia. Por ejemplo, vamos a poner aquí, convierte a fracción impropia 2 enteros, 3 quintos. ¿Qué creen que tenemos que hacer ahora? Si aquí hacíamos una división para encontrar la fracción impropia, perdón, la fracción mixta, ahora para Sería encontrar la impropia, ¿qué multiplicar. tengo que hacer? Se, Multiplicar. se Exacto, multiplica, multiplicar. se multiplica el número entero por el denominador. Correcto. Recuerden que las operaciones contrarias son, por ejemplo, de suma, la resta, de la multiplicación, la división, de un exponente, la raíz al cuadrado, o la raíz dependiendo de qué exponente es el que estemos trabajando. Entonces, si aquí hice una división, para hacer el proceso contrario, que es de una mixta a una impropia, tengo que efectuar una multiplicación. Entonces, me indican que tengo que multiplicar, por ejemplo, Dos tengo por aquí cinco. 2 enteros, 3 quintos. Voy a multiplicar al 2 por el 5 y le voy a sumar el número 3. Y todo va a quedar dividiendo entre el mismo denominador que es 5. Entonces, ¿cuánto tenemos? 2 por 5 sería 10 más 3, que es nuestro numerador de aquí, entre 5. Entonces, tenemos que nuestro resultado sería 13 quintos. No sé si se entendió. Aquí lo hice de una manera más larga, pero pues simplemente pueden agarrar y multiplicar 2 por 5, 10. Y sumamos este de aquí. Se entiende. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si tengo un entero, 7 novenos, ¿cuánto sería? 17 novenos. 16 novenos. 17 novenos. 16 novenos. 16 novenos. ¿16 o 17? 16. 17. 16. Que son 13. Son 16 novenos. Es 1 por 9, 9. Más 7, tenemos 16. No sé si queda claro o alguien tiene alguna duda.
Es entendible. Bueno, entonces esas son las fracciones, ya bien sean impropias, propias o fracciones mixtas. También dentro de las fracciones tenemos fracciones equivalentes. ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? ¿Qué entienden ustedes por equivalentes? Creo que son aquellas que al dividirlas son iguales a fracciones más pequeñas. Iguales a fracciones más pequeñas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra definición? Que son iguales a pesar de tener diferentes bases. Aquí yo, profesora. A ver, dígame, Eduardo. Para que no estemos perdiendo el tiempo, les voy a leer lo que yo busqué en un libro. Son Bueno, dime, aquellas Eduardo. que representan una misma cantidad, aumentan el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, tenemos dos cartas iguales. Estas dos fracciones son equivalentes. Ajá. Exacto, lo que nos acaba de leer su compañero es correcto. Van a ser Exacto. dos fracciones que aunque miremos que tienen diferentes números o diferentes cantidades, van a valer lo mismo. ¿Cómo vamos a comprobarlas? Por ejemplo, si yo tengo 3/4 y 15/20, lo que tengo que hacer es agarrar el numerador de la primera fracción y multiplicarlo por el denominador de la segunda. Y lo voy a igualar con la multiplicación del denominador de la primera con el numerador de la segunda. Si a la hora de efectuar esa multiplicación nos da la misma cantidad, entonces sí son fracciones equivalentes. Si nos da diferente, pues no son fracciones equivalentes. Entonces tengo 3/4 igual a 15/20. Prácticamente se hace una multiplicación cruzada. 3 por 20 y 4 por 15. Entonces, 3 por 20 me da 60 y 4 por 15 también me da 60. Esto me indica que, en efecto, mis dos fracciones son fracciones equivalentes. No sé si queda claro. Sí, profe. Más que claro. Claro, profe. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, el siguiente lo van a comprobar ustedes. Tenemos como fracción un entero, 1/4, y van a comprobar que es equivalente o no a 3/24. Perdón, a 30/24. Es equivalente. Sí, es equivalente. ¿Los demás qué me dicen? ¿Es equivalente o no? Sí, profe, sí es equivalente. ¿Qué fue lo que hicieron para comprobar si era equivalente o no? ¿Lo dejaron así como una fracción mixta? Yo No, convertí profe, el primero, el número 1 en el mismo denominador, así que dio 4/4, lo sumé con el cuarto y luego hice la operación cruzada. O sea, convertiste la fracción mixta a una fracción impropia. Exacto. Entonces tenemos un entero, 1/4, convirtiéndolo a una fracción impropia sería 5/4. 5/4, y tenemos que comprobar que es equivalente a 30/24. Efectuamos la multiplicación y sería 5 por 24. Multiplicamos del otro lado y sería 30 por 4. 5 por 24, ¿cuánto nos da? 120. 120. Y 30 por 40 120. También 120. también es 120. Entonces aquí ya comprobamos que sí tenemos fracciones equivalentes.
Entonces, aquí ya vimos fracciones equivalentes, mixtas, impropias, propias. Ahora, les pregunto, ¿ustedes tienen alguna duda de cómo sumar, restar, multiplicar o dividir fracciones? Ya no, profe. Sean honestos, no me digan que no, no me digan que sí. Díganme la verdad nada más. ¿Cómo restábamos? Por ejemplo, para poder sumar o restar fracciones debemos tener denominadores iguales. Por decir algo, 2/3 más 5/3 los puedo sumar porque los denominadores son iguales. Entonces, el denominador en común es 3, 2 más 5 es 7. Pero no quiere decir que si tengo denominadores diferentes ya no lo puedo hacer. Sí se puede hacer, solamente que primero tengo que calcular mínimo común múltiplo. Al principio de la clase vimos un ejemplo de suma de 3 fracciones, suma y resta de 3 fracciones, y creo que su compañero Oscar hizo primero la suma y después realizó la resta. También se puede realizar así, que es, por ejemplo, vamos a poner, no sé, ¿qué fracciones gusta? 5/4 más 2/3 más 1/7. Bueno, aquí le vamos a poner menos. Suponiendo que tenemos ahí una suma y resta de 3 fracciones. A ver, voy a empezar primero con 2. Como tenemos aquí denominadores diferentes, tengo dos opciones. Resolverla utilizando mínimo común múltiplo o realizar una multiplicación cruzada. Es decir, multiplico 5 por 3, tengo 15. 4 por 2, tengo 8. Y multiplicamos también 4 por 3. los denominadores, que es 4 por 3, 12. ¿Qué pasa aquí con este tipo de operaciones? También se puede realizar, solamente que nos va a quedar una fracción grande que tenemos que simplificar al final, sacándole mitad, tercera, quinta, etcétera, etcétera. En cambio, con el mínimo común múltiplo, regularmente nos queda una fracción más simplificada, pero es el mismo procedimiento. 15 más 8, ¿cuánto es? 23. 23 doceavos. Ahora vamos a resolverlo con el mínimo común múltiplo. Tenemos 4 y 3. Como tengo 4 y 3, saco mitad, es 2, tercera, sigo sacando mitad, es 1 y 3, saco tercera, 1 y 1. Aquí resultó el mismo número, es 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Mi denominador en común es 12. Luego agarramos este denominador que acabo de encontrar y lo dividimos entre el primer denominador y sería 12 entre 4, me da 3 por 5, tenemos 15, más 12 entre 3, me da 4 por 2, tenemos 8. Resultó en este ejemplo que nos dio lo mismo, pero no siempre es igual. Tenemos 23 doceavos. Esta forma, la primera, se hace más sencilla cuando tenemos dos fracciones. En el caso de que tengamos 3, 4, 5 fracciones, siento yo que se es más sencillo resolverlo con el mínimo común múltiplo, ya que si lo resolvemos como la forma número 1, tenemos que ir separando primero dos fracciones, luego otras dos, y así hasta que terminemos de hacer todas las operaciones. No sé si me explico o tengan dudas ahí. Entiendo. Se entiende. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 3 enteros, 1/6, menos 1 entero, 1 medio, más 1/3.
¿Cómo nos quedaría nuestra respuesta aquí? Como pueden observar, aquí tenemos fracciones mixtas. Entonces, lo primero sería convertir esas fracciones mixtas a fracciones impropias. 3 enteros, un sexto, ¿cuánto es? Es 3 por 6, tenemos 18, más 1, 19 sextos, menos un entero, un medio, sería 1 por 2, son Quedan 2, 3. más 1 es 3, son 3 medios. Luego tenemos un tercio, que ya no es necesario convertir, tenemos un tercio. Si utilizamos mínimo como un múltiplo, sería de, a ver aquí, es 6, 2 y 3. Sacamos mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1 y tercera. Tercera, 1, 1 y 1. 2 por 3 nos da 6. Nuestro mínimo común múltiplo es 6. Dividimos 6 entre 6 es 1. Me queda 19. 6 entre 2 es 3. Y lo multiplico por este 3, me da 9. 6 entre 3 es 2. Y lo multiplico por 1, me da 2. Entonces realizamos la operación y sería 19 menos 9. Tenemos 10 más 2 son 12 sextos. Esta fracción la podemos simplificar haciendo la división, que sería 12 entre 6, nos da un entero, que Quedaría es como un 2. entero. Si en dado caso no me da el entero exacto, puedo nada más simplificar la fracción, es decir, sacar mitad, tercera, pero siempre y cuando numerador y denominador se puedan dividir. Maestra, ¿Vale? ¿dónde está el múltiple común, el que le sacó, tiene Mínimo como mitad múltiplo. ¿Tiene que qué, Ah, perdón? no, miré mal. No sé cómo vamos, ¿todo bien? ¿Alguna duda o los estoy saturando de mucha información? No, profe, está bien. Está bien, pero miré un número. Miremos números, ahí están los números, pues. No, es que había visto un número al revés. El número al revés, ¿cómo el número al revés? Bueno, entonces lo que es la suma o resta de fracciones. En el caso de la multiplicación es más sencillo. Por ejemplo, si tenemos 2/5 por 1/6, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cruzado. Perdón, de manera lineal. ¿Cómo sería el resultado ahí si le estoy diciendo que es de 2 manera lineal? treintaavos. Exacto, es 2 por 1 y 5 por 6. 2 por 1 tenemos 2 y 5 por 6 es 30. ¿Podemos simplificar aquí nuestra fracción? Sí podemos simplificar porque 2 y 30 son divisibles entre 2. Entonces sería un quinceavo. Siempre es recomendable simplificar nuestras funciones. ¿Simplificarla? ¿Qué pasó? Se fue el internet. ¿Sí? ¿No? Simplificar la fracción, lo que hicimos acá. Ok. No sé si queda claro la multiplicación. Y es más que claro. ¿Verdad?
Este es en el caso de 2, pero ¿qué pasa si tenemos más? Por ejemplo, 3/4 por 1/6 por 1 entero, 1 tercio y por 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hago la multiplicación? Bueno, las fracciones mixtas las tengo que convertir a impropias. Y este entero simplemente le puedo agregar el 1 en el denominador para convertirlo en una fracción. Recuerden que todos los números tienen al 1 como multiplicando, dividiendo, como exponente, ya que la unidad siempre va a estar presente. Entonces, para resolverlo, simplemente tenemos 3/4 por 1/6. Esta fracción mixta que tenemos aquí de 1 entero, 1 tercio, ¿cómo queda? Sería 3 por 1, 3 más 1 son 4 tercios. Y el 2, como les decía, podemos agregarle la unidad en el denominador. Entonces efectuamos la multiplicación de los números que están en el numerador y es 3 por 1, 3, por 4, 12 y por 2, 24. 24. Entonces ponemos 24. Y en el denominador, ¿cuánto nos queda? 4 por 6, por 3 y por 1. 46 parece. ¿Parece? 72. 7-2. 72. Entonces, esa fracción la podemos simplificar. Queda como 3. Como 3, ¿seguro? No, 12 y ¿Cómo? abajo 36. Queda como 1 tercio. Oh, sí. Ah, 1 tercio, pero vamos por partes. Primero, ¿qué sacamos? Primero La sacamos mitad mitad. de 24 es 12 y la mitad ¿Podemos de sacarle mitad a 72. ambos números? Sí, Es decir, mitad de Sí, 24 es 12. 12 12. Mitad de y 72, 36. 36. Podemos seguir sacando mitad. Si sacamos mitad, es mitad de 12, es 6. Y mitad de 36 es 18. 18. 18. No sé si mi audio se escucha bien. Sí, se Se Sí, escucha bien. profe, escucha. sí. Bueno, entonces sacamos mitad nuevamente y tenemos mitad de 6 es 3 3, 3, y mitad 9. de 18 es 9. 9. Ya no podemos seguir sacando mitad, pero podemos sacar tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. 3. Listo. Esa sería una opción. La otra opción es acomodar nuestros números que voy a multiplicar, que es 3, 1, 4 y 2. Y en el denominador sería 4, 6, 3 y 1. Entonces, chequemos qué números son los que se repiten en el numerador y en el denominador para poder simplificarlos. Como están efectuando una multiplicación, tanto numerador y denominador, se pueden simplificar. Es decir, 3 entre 3 es 1. 1 entre 1 es 1. 4 entre 4 es 4. De tal forma que solo me queda 2/6. Y 2/6 se puede simplificar a Un 1 tercio. tercio. Siempre y cuando te estén multiplicando los números, se pueden simplificar. Si están sumándose, no los puedo eliminar o no los puedo simplificar más bien, así como se hizo ahorita, ¿eh? Pura multiplicación. Pura Solo con multiplicación. exacto. Ah, ok.
No sé si tengan alguna duda. Se va a pasar, lo va a enviar al grupo, Sí, ¿verdad? todos estos apuntes que estamos haciendo en todas las clases, siempre pongo esta pantalla de pizarrón y los guardo en formato PDF. Entonces voy a crear un Drive para que ustedes tengan acceso a todos sus PDFs. Ah, ok. Sí, yo prefiero que mejor me pongan atención y si es algún problema que ustedes tengan que hacer, anoten los datos, pero de ahí, para que no estén copiando y perdamos más tiempo. No, eso sí. Entonces, eso sería nuestra multiplicación. En el caso de la división, ¿cómo es la división? Bueno, vamos a poner aquí división. Si tenemos, por ejemplo, 2/3 entre 4/5. Recuerden que la multiplicación era lineal, en la división es cruzado. 2 por 5 entre 3 por 4. Y 2 por 5 y lo escribimos en el numerador. 3 por 4 y lo escribimos en el denominador. Entonces aquí nos da 10 doceavos. Y 10 doceavos se puede simplificar sacando mitad a ambos y es 5 sextos. Sí. Esa es una manera. La otra manera es acomodarlos así como una división. 2/3 entre 4/5. Es lo que comúnmente o coloquialmente se conoce como ley de la torta, que hacemos extremos por extremos y medios por medios. Y es exactamente lo mismo. 2 por 5, 10. 3 por 4, 12. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Si tenemos fracciones mixtas, primero convierto la fracción mixta y después efectuamos la multiplicación, perdón, la división. No sé si alguien tenga alguna duda. Excelente. No, ninguna. Todo bien. Sí, ¿verdad? Bueno, en sí, pues esas son la mayoría de las operaciones que podemos hacer con nuestros números reales. Multiplicación, suma, resta, división son las operaciones más básicas, tanto con números enteros como números fraccionarios. No sé si tengamos dudas sobre eso. También están lo que es los números decimales, pero pues el procedimiento es exactamente lo mismo que cuando tenemos números enteros, o no sé si alguien tenga alguna duda de cómo trabajar con números decimales. Denos un ejemplo para recordar. Un ejemplo para recordar, bueno, a ver, vamos con, ¿qué operación quieren? Suma, resta, multiplicación, división. Lo que sea más difícil. Pues no sé qué sea más difícil, pero bueno, vamos a empezar con suma, mejor, ¿vale? Vamos a poner aquí decimales. ¿Qué pasa cuando tenemos una suma y resta? O sea, tenemos que hacer el mismo procedimiento que cuando trabajamos con números enteros, simplemente tenemos que fijarnos cómo están nuestros decimales y acomodarlos en ese orden. Recuerden que después del punto decimal hacia la derecha tenemos décimas, centésimas, milésimas y así seguimos, 10 milésimas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, suponiendo que tenemos que sumar 2 puntos y aquí, ¿cómo se leería ese número? Cero cero 98. Tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas.
2.98 10 milésimas. Aquí tenemos décimas, centésimas. 37 centésimas. Estamos acostumbrados a leer 2.0098, pero así porque es más práctico. 105, 4056 milésimas. ¿Sí se acuerdan eso? Es como las unidades, decenas, centenas. Sí. Entonces recuerden, empezamos con unidades, décimas, centésimas, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, y así le seguimos. Millonésimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente acomodar los enteros y a partir de los enteros, los puntos decimales. Creo que es más sencillo acomodarlos de manera vertical. 2, que es el entero, con 98, habíamos dicho que es décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. 2 enteros, 98, 10 milésimas. Luego pasamos a 37 centésimas. Entonces, ¿cuántos enteros tengo? Tengo 0, punto, y escribimos los décimas y las centésimas. El siguiente número es 105 enteros, entonces tengo que escribir los enteros, recordando que es la posición de la unidad, de las decenas y de las centenas. Siempre dejando el espacio para cada uno. Luego ponemos nuestro punto decimal y acomodamos décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Una vez que ya acomodamos, entonces ya efectuamos la suma, como lo conocemos, que es 8 más 6, son 14, llevamos 1. Ponemos aquí 1. 1 más 9 son 10, más 5 son 15. Ponemos el 5 y llevamos 1. 1 más 7 son 8. 3 más 4 son 7 y ponemos nuestro punto decimal. Ahora hacemos la suma con las unidades y es 2 más 5 son 7, 0 y 1. Entonces nuestras respuestas son 107 enteros, 7854, 10 milésimas. No sé si queda claro o alguien tiene alguna duda. Lo único de lo que se trata aquí es de acomodar la parte entera y después la parte decimal. Dice Orlando, una división con números decimales. Claro, ya no hay dudas. Entonces aquí de la suma, la resta viene siendo lo mismo. Antes de pasar a la división, vamos a hacer una multiplicación. Este es suma. Entonces pasamos a una multiplicación con decimales. Y tenemos, por ejemplo, 23.87 y lo vamos a multiplicar por 5.3. Entonces, ¿qué hacemos? Acomodamos. Podemos efectuar así la multiplicación de manera horizontal, pero siento que es más fácil acomodarla y tenemos que se va a multiplicar por 5.3. Vamos a efectuar la multiplicación sin poner los decimales. Es decir, voy a multiplicar normal, como que si tuviéramos 2387 que se multiplica por 53. 3 por 7 es 21 y llevamos 2. 3 por 8 son 24, más 2 son 6, llevamos 2 otra vez. 3 por 3 es 9, más 2 sería 11, llevamos 1. 3 por 2 es 6 y 1 que llevamos es 7. Si se fijan ahí, no coloqué ningún punto decimal.
Ahora tenemos 5 por 7, es 35. Ponemos el 5, llevamos 3. 5 por 8, 40. Más 3 son 43, llevamos 4. 5 por 3 son 15. Y 4 serían 19, llevamos 1. 5 por 2 es 10 y 1 es 11. Efectuamos la suma, tal y como hacemos el procedimiento normal de la multiplicación. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? Todo bien. Todo bien. Bueno, hacemos la suma y sería 1, 6 más 5 son 11, llevamos 1. 1 más 3 son 4 y 1 son 5. 7 más 9 son 16. Tenemos el 6 y llevamos 1. Y aquí tenemos 2 y 1. Entonces, ahora contamos los números antes del número decimal, que sería 1, 2 y 3. Entonces voy a contar aquí. 1, 2 y 3. Y ahí es donde voy a poner mi punto decimal. Entonces mi respuesta a esta multiplicación es 126.511 milésimas. No sé si quedó claro, ¿hay dudas? Está bien. Bueno, eso pasa con la multiplicación. Como pueden ver, se realiza como una multiplicación normal, solamente que al final contamos los números antes del decimal, empezando de derecha a izquierda. Es 1, 2 y 3. Entonces, por ahí me pedían que hiciéramos una división. Si no hay dudas de la multiplicación, voy a pasar a la división. Por ejemplo, tenemos 38 punto 316 milésimas y se va a dividir entre 17. Entonces, ¿qué hago primero aquí? Dividir de forma Efectuamos normal. la división. Ajá. Efectuando la división primero con la parte entera, que son 38 enteros. Entonces, ¿qué número se acerca o por cuánto tengo que multiplicar al 17 más bien para que me dé 38 o se acerque al 38? 2. ¿Por cuánto? Por 2. Y sería 2 por 7 son 14. Para 18 me faltan 4 y llevamos una. 2 por 1, 2. Y 1 son 3. Para 3 pues es 0. ¿Sale? ¿Sí vamos bien ahí? Recuerden que ese es el procedimiento normal de la división. En la parte de aquí donde está el 4, bajamos el 3, pero como ya aparece el punto decimal, entonces aquí tenemos que subir el punto decimal. Y aquí efectuamos normalmente 43. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al 17 para que me dé o se acerque al 43? 2. Sería 2 nuevamente y efectuamos lo mismo. 2 por 7 son 14. Y aquí, ¿por cuánto tengo que alcanzarlo? ¿Será 13 o cuánto será? 9. 9, es decir que es 23. Entonces pongo 9 y es 2 por 1, 2 más 2 que llevamos sería 4 y aquí tenemos 0.
entonces bajamos el 1 y aquí seguimos igual, buscando un número que multiplicado por 17 se acerque o me dé 91. ¿Quién sería ese número? Sería por 5, profe. Sería el 5. De Multiplicamos ahora 85. y aquí sería 6. Bajamos el 6, son 66. ¿Y ahora por cuánto tengo que multiplicar? Al 17. Por 3. Por 3. Y aquí me queda 15. Entonces, mi resultado es 2.253 milésimas con un residuo ¿de cuánto? De 15. 15. Pero fíjense en qué posición está el 15. Teníamos 3 números acá y está en los últimos 2, entonces se tiene que escribir igual. ¿Sí se dan cuenta? Teníamos décimas, centésimas y milésimas. Entonces el 15 está en las milésimas también. Tenemos que poner el 0 de las décimas, centésimas y milésimas. No sé si se entiende ahí. Sí, profe, ya la entendí. No sé si queda claro la división o alguien tenga alguna duda. Prácticamente el procedimiento es el mismo que una división normal, solamente que estamos agregando el punto. ¿Y si el numerador también fuera decimal? Si el numerador también fuera decimal, bueno, hacemos un ejemplo con tu numerador decimal. Déjeme pongo uno aquí, ¿dónde está? Bueno, a ver. Vamos a hacer primero al revés, que el numerador sea decimal, que es 0.16 centésimas entre 325. Entonces, para poder efectuar aquí, checamos nuestro numerador y es .16. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer este punto decimal, la cantidad de números que diga aquí, que serían 2, es decir, 1 y 2, y mi punto decimal cambia hasta acá, de tal manera que ya tendría yo 16 en lugar de .16. Pero como recorrí dos espacios, esos espacios los agrego aquí con ceros, ¿sale? De tal manera que la división que voy a efectuar sería 16 y en el dentro tenemos 32.500 y efectuamos la división. Entonces, agarramos dos números aquí para poder dividir entre 16 y sería 2. 2 por 16 son 32, aquí tenemos 0 y aquí sería 5. Pues aquí no puedo efectuar la división, entonces pongo un 0, bajamos bueno, no es necesario bajar el 5, bajamos nada más el 0 y tenemos 50. 50, 16 por cuánto lo tengo que multiplicar para que se acerque a 50, pues me 3. daría 3. 3 por 16 son 48 y tendríamos 2 y otra vez el 2 no lo puedo dividir. Perdón, aquí me hizo falta bajar el 0. 20. Todavía teníamos un 0 aquí. Es 20, entonces 16 sí lo puedo dividir y sería 1, todavía entra una unidad, sería 4.
aquí ya no tengo más números, pero puedo agregar otro 0 y aquí le agregamos el punto decimal. Eso porque aquí ya no teníamos más números en esta parte de acá. Entonces agregué el punto decimal y ya puedo bajar un 0. Entonces me queda 40. ¿Entre cuánto tengo que multiplicar al 16 para que se acerque a 40? 3. ¿Por 3? Oh, Por perdón, 2, 2. por 2, por 2. Sería por 2. 2. Y aquí bajamos el 8. Aquí puedo agregar otro 0. Obviamente ya no agrego otro punto decimal, porque ya tenemos uno aquí. Entonces 80. ¿Y el 16 a cuánto lo puedo multiplicar para que me dé 80 o se acerque a 80? 5. Por 5 da 80. Y listo, ya tenemos nuestro resultado. Si tanto el numerador como el denominador fueran decimales, es el mismo procedimiento, solamente que lo que voy a recorrer sería el punto decimal las veces que me diga aquí en el numerador y las voy a mover en esta parte de aquí. No sé si queda claro. Sí, profe, está bien. Está bien.